Muy buenas noches, amigos. Estamos nuevamente conectados para hablar esta noche en un tema muy importante para los padres de familia y los estudiantes. La semana pasada hablamos sobre las AFPs y los retiros de los aportes, cómo se puede hacer, qué leyes existían. Hay 3 leyes por lo menos, 2 conseguidas el año 2016 que permite sacar casi todo tu dinero, la 30.425, la 30.478, y esta última que ha permitido sacar como tope 12.900 soles, que ya ha salido una directiva de la Superintendencia de Banca Seguros para ir sacando, y eso se permite retirar también una parte de fondos que te va a ser útil para enfrentar el coronavirus. Hoy día vamos a hablar del pago de pensiones en los colegios privados obviamente, en institutos, escuelas de educación superior, institutos técnicos superiores y en las universidades. Es dable que se haga un descuento de las pensiones en los colegios privados, o es lo mismo haciendo las clases en forma presencial, como se hacía antes, que hacer las clases en forma virtual, como se está haciendo ahora a través de las computadoras. ¿Es lo mismo? Pensamos que no. Y vamos a dar las razones por qué jurídicamente se tiene que resolver esto siempre haciendo una reducción de los pagos de las pensiones. Mire, en marzo de este año nos sorprende este fenómeno del coronavirus, ¿no? Y se suspenden las clases y esto se oficializa a través de resoluciones viceministeriales que expidió el gobierno. La resolución viceministerial 079 del Minedu, que disponía que las clases en los colegios se suspendían y que por lo tanto se tenían que hacer las clases de otra manera. Esa otra manera es forma virtual a través de las computadoras, del internet, y consecuentemente eso le está enviando como orden el Ministerio de Educación, la resolución viceministerial 079, dictada el 12 de marzo de este año. Igualmente se expide otra resolución viceministerial 080 que está destinada a los institutos, escuelas de educación superior, institutos técnicos superiores o técnicos productivos, y establece que igualmente se debe suspender las clases presenciales y pasar a clases virtuales. Viceministerial, la resolución 080 del Minedu, es decir, del Ministerio de Educación. Y finalmente la resolución 081, que dice lo mismo que las dos anteriores. Se tienen que suspender las clases presenciales porque se están contagiando las personas con el coronavirus y consecuentemente se tiene que pasar a otra manera de dictado de clases. Y estas clases son las clases virtuales. Consecuentemente, eso es lo que dice estas resoluciones, y específicamente lo que hace es lo siguiente. Las resoluciones dicen que se tiene que dictar las clases de manera virtual y en el término de 7 días calendario, es decir, de lunes a viernes, contados de lunes a viernes los días, se tiene que remitir a los padres de familia un plan de recuperación de clases para poder obviamente el colegio hacer algún tipo de cobro de las pensiones. Yo no sé si se ha cumplido con estas resoluciones en los colegios privados, en los institutos y en las universidades, remitir un plan de recuperación de clases conforme lo ordena estas mismas normas viceministeriales. Ese es la primera situación que yo tendría que decir, y obviamente se cambia la forma de hacer una clase presencial y pasa a ser una clase virtual, pero ordena a estos institutos, colegios, universidades privados enviar un plan de recuperación de clases para que los chicos o jóvenes no se perjudiquen. Eso es lo que ha ocurrido. De esa manera todos estos centros educativos han comenzado a hacer clases por internet, las llamadas clases virtuales. Ahora, la pregunta es, ¿una clase presencial cuesta igual que una clase virtual? Nosotros dijimos que no. En las clases presenciales, amigos, el colegio, la universidad, el instituto pone al servicio de los jóvenes, de los niños, los locales, es decir, la infraestructura,
el mobiliario, las carpetas, las pizarras, la luz, el agua, los materiales para trabajar y además el dictado de clases de los señores profesores. Parte de todos estos elementos, ¿no?, para dictar clases ya no se usan. Ya no se usan. Simplemente el profesor, que incluso dicta desde su casa la clase, y creo que en algunos casos asumiendo los gastos de luz y todo lo demás, está dictando clases en estos momentos a los jóvenes, a los niños de los colegios privados y en algunas otras instituciones de educación superior. Es decir, ya no se gasta lo que se gastaba en el colegio cuando el estudiante se va a los colegios a aprender las lecciones. Consecuentemente, por esa misma razón, nosotros pensamos que no se puede cobrar lo mismo que antes, que al inicio del año escolar, o hacer una pequeña reducción, porque ahí esos costos que antes tenían los centros educativos privados ya no los tienen. Los chicos incluso ahora de sus casas tienen que tener la computadora prendida 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sé cuántas horas al día, y eso conlleva un gasto adicional a los padres de familia. Entonces, ahí tiene que haber una reducción razonable, equitativa de las pensiones en estos centros superiores, repito, que se suspendieron las clases presenciales y pasaron a virtuales con resoluciones ministeriales que acabo de mencionar, dictadas el 12 de marzo de este año. Posteriormente, el gobierno, ante reclamo de los profesores, que han sido pues reclamos todos los días, ¿no?, masivamente, creo que Indecopi, que es una de las instituciones que ya debió resolver estos asuntos, pero parece que no ha resuelto muchos, ha referido que hay como 3.000, 4.000 reclamos por el cobro de pensiones, porque algunos colegios quieren que se les pague igual o simplemente haciendo reducciones menores. Y no ha servido de nada, digamos, estas funciones concedidas al Indecopi para que resuelvan los problemas y reclamos de los padres de familia, que algunos se han quedado sin plata, algunos han pasado a situación de pobreza, algunos han quedado sin trabajo. Entonces es obvio que también esta parte de la educación se tiene que resolver. Bueno, el gobierno, para resolver el reclamo de los de los padres de familia y de los profesores también, porque los profesores yo creo que tienen que tener sus derechos laborales respetados, cuidados, tutelados, amparados, que no se les vaya a perjudicar tampoco. Pero los padres de familia reclamaban el pago de pensiones y el gobierno saca el 4 de mayo, saca una resolución o un decreto legislativo. Un decreto legislativo, el 1476. ¿Y qué les dice a los colegios, no? Les dice a los colegios, porque esto es solamente para los colegios, pero la solución también es válida para los otros centros de educación superior que tienen que pagar plata para poder educarse. Dice lo siguiente: señores, sabemos que se está haciendo las clases virtualmente. Bueno, señores, ustedes tienen que informar a los padres de familia en el plazo de 7 días calendario, es decir, días corrientes y corridos, tienen que decir cuánto les cuesta las clases, cuáles son los costos que tiene, cuánto están invirtiendo en las clases virtuales, para que los papás sepan cuánto tienen que pagar. Y consecuentemente todas las cosas estén absolutamente claras. Dice, ríndose cuentas, en otras palabras, a los padres de familia para justificar las pensiones que usted va a pagar. Pero les da 2 soluciones. Los padres de familia que no acepten el costo de la pensión que les va a proponer el colegio, pueden resuelto el contrato. Es decir, eliminar el contrato, dejarlo sin efecto y se van del colegio. A estas alturas, eso me parece poco probable. Los padres de familia a veces hacen sacrificio y dicen, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar. O sea, decir, oiga, deje sin efecto el contrato y váyase. Eso creo que ha sido solamente efecto en algunos padres de familia que ya estaban al borde de la quiebra, porque miles de estudiantes, creo como 10.000, han pedido pasarse a los colegios públicos. Este 1476 también da esa solución, es decir,
cargarle el peso de la solución al Estado y no hacerlo asumir al colegio, que va a seguir funcionando, pero a precios razonables. Consecuentemente, decir, oiga, si no está de acuerdo con la rendición de cuentas que le es el colegio y con los costos que dice que le cuesta enseñarle por internet o por las clases virtuales, váyase. Terrible, no es una solución desde mi particular punto de vista, porque en algunos colegios se han ido los estudiantes y el colegio ha tenido que cerrar. O en otros casos, el costo de todo eso lo va a asumir el Estado. Y bueno, los que están de acuerdo se siguen quedando. Pero, dice ustedes, pueden reclamar a la autoridad administrativa de la UGEL, la llamada Unidad de Gestión Educativa Local, la UGEL, irse a quejar que no está de acuerdo con esa pensión que le han rendido cuentas a través de este decreto legislativo 1476, decirle, señor, tiene usted que pagar tanto. Consecuentemente, no estoy de acuerdo, yo voy a seguir en el colegio, voy a pagar, pero quiero, señor, reclamar esto ante la UGEL o ante el Poder Judicial. Y eso es una situación de nunca acabar. No son soluciones muy viables para los padres, muy sencillas, en momentos tan difíciles que tenemos en estos momentos que no podemos ni salir de la casa. Es decir, decirle, vaya a litigar o vaya a hacer sus gestiones a la UGEL. No es una solución, señores del Ministerio de Educación. Le ha soplado la pluma pues a entidades que también están en problemas y a los ciudadanos, a los padres de familia. Entonces, este 1476 me parece que no está resolviendo el asunto. El Indecopi tampoco no está informando cómo está resolviendo los asuntos y necesitamos soluciones más viables. Y esas soluciones más viables, amigos, los dan las mismas normas comunes que tenemos en algunos códigos, de criterio común. Soluciones, pero que el abogado, el joven abogado, el estudiante de Derecho sabe. Lo que se ha presentado en marzo de este año ha sido un hecho fortuito, una situación de fuerza mayor, mediante el cual se ha variado la forma de enseñar, el proceso educativo. Han pasado de clases presenciales a clases virtuales. No se puede cumplir el contrato. Es decir, los papás han contratado clases presenciales, no han contratado clases virtuales. Y consecuentemente ha habido una variación por una fuerza mayor de un virus que no nos deja salir a las calles, de un hecho imprevisible que nosotros no sabíamos que se venía. Y entonces las obligaciones tanto de los padres como del colegio han variado. El colegio no puede prestar ese tipo de educación, pero el papá tampoco puede pagar una educación que contrató al inicio de manera personal y con las inversiones que debía hacer el colegio en sus locales, con los servicios, con todo lo demás que iba a gastar. Ahora, las clases virtuales, como dijimos, son más baratas, pues si usted entra al internet, vea los cursos que dan virtualmente, es muchísimo más barato que un curso de posgrado o de capacitación de manera presencial. Y entonces este hecho virtual o este hecho o caso fortuito nos ha hecho variar los contratos. Y lo están cumpliendo los colegios de manera parcial. Están dictando clases, pero a través del internet, que no es lo mismo. No es lo mismo. En los momentos que yo estoy hablando con usted no es lo mismo a dar una conferencia en una universidad, es mucho más contundente, ¿no es cierto? El nivel de atención y todo lo demás. Entonces, el deudor, que es el papá, para pagar la pensión, no puede pagar la pensión. Primero, porque le han variado el contrato de educación presencial a virtual. Segundo, porque se ha quedado sin plata. Tercero, porque el colegio no está cumpliendo con invertir lo que debían invertir en una clase presencial. Ya no está gastando todos los materiales, repito, los servicios de agua, de luz y todo lo demás que ha gastado. Y además no sabemos la situación de los profesores, cuánto estarán pagándolos en estos momentos. Consecuentemente hay que irse al Código Civil básico, artículos 1153, como he anotado, artículo 1153 y 1151, inciso 4. ¿Y qué dice en síntesis? Porque no voy a hacer todo un desarrollo jurídico. Yo soy abogado, profesor de la Universidad de Altiplano.
Hoy día hemos tenido una clase virtual con mis distinguidos colegas de Puno. En síntesis, ¿qué dice? Si el deudor, es decir, el papá o el colegio, no pueden cumplir la obligación que han contraído, el contrato que han contraído al inicio del año, y lo hacen de manera parcial, tardío o defectuoso, la contraprestación debe reducirse. Es en otras palabras, si los colegios no están prestando la enseñanza, no están dando enseñanza de manera presencial, sino virtual, lo están haciendo de manera parcial. El proceso de enseñanza no es lo mismo, repito, que enseñar en forma presencial con los materiales y todo lo demás. Lo están haciendo de manera parcial. Y consecuentemente, según estos dos artículos, 1153 y 1151, inciso cuarto del Código Civil, la contraprestación, la pensión, se debe reducir. Clarito, bien establecido en este código que todo el mundo conoce y que los abogados y los estudiantes de derecho. Código Civil, estas son obligaciones que uno contrae, pero por culpa de nadie, más que todo del padre de familia, no puedo pagar, pues, o no puedo cumplir la obligación de manera como fue contratada, solamente lo están cumpliendo de manera parcial y consecuentemente, como está cumpliendo de manera parcial, el colegio, la universidad o el instituto, se debe reducir la contraprestación de la manera como se tiene que hacer. Algunos colegios ya lo han hecho más o menos en un 30 o 40%, no sé si eso corresponda, pero no se puede reducir pues una pequeña cuota. Pero ahí está la solución. Y el Ministerio de Educación ha debido expedir disposiciones en ese sentido, decir, señor, no es igual una clase donde está presente el profesor que una clase donde no está presente el profesor, y donde ya no hay gastos que generalmente ocupa el colegio. Entonces, nosotros debemos aplicar estos dos dispositivos que me parecen sumamente importantes al momento de resolver los pagos que se están haciendo en las universidades, colegios privados, institutos, escuelas de educación superior. Incluso algunos abogados, he leído el otro día en una revista, aplican el artículo 1316. Algunos dicen, no señor, en el 1316 del Código Civil también dice, señor, si yo estoy haciendo una obligación parcialmente, de manera distinta, que no está completo, porque ya no gasto materiales, luz, agua y todo lo demás, porque no es la educación que nosotros estábamos recibiendo, se debe reducir la contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación? La pensión que el papá debe pagar, o que el estudiante, porque hay gente adulta que tiene que pagar, a veces trabaja para poder capacitarse. Bien, esto se aplica, repito, colegios privados, universidades, institutos superiores, escuelas de educación superior, institutos técnico-productivos privados y en algunos programas de posgrado de las universidades públicas que a veces cobran. La solución es la misma. Han pasado de educación presencial a educación virtual. Ha salido esta mañana unos decretos legislativos que no dicen mucho, hablan de la educación virtual y semipresencial, que no dan ninguna solución, al contrario, hablan de que vale lo mismo. Algo así he leído en uno de esos dispositivos. Hoy día han salido dos decretos legislativos, el 1465 y el 1469 al parecer, pero dicen la educación, vale lo mismo la educación de antes que la de virtual de ahora. Eso será pues para computar los créditos universitarios, para computar las horas dictadas, en fin, no sé, para efectos educativos netamente, pero para efectos patrimoniales del dinero no son lo mismo. Entonces, esa es más o menos la forma como se debe encarar esto. No estamos rogando nada a nadie, no estamos diciendo pobrecitos los papás, no es esto porque unos dicen se han quedado sin nada, no, y rebajen, no señor, la ley, los dispositivos vigentes dicen que en esos casos, cuando hay este tipo de variaciones o cumplimiento de obligaciones parcialmente, se debe reducir
la contraprestación, y esa contraprestación es las pensiones. Hoy día quería decirles eso. Cualquier pregunta envíenme nomás por esta página y nosotros le vamos a contestar. Nos llega un montón pues de preguntas y estamos siempre a su servicio. En las próximas vamos a hablar de las pensiones de la ONP, que me están pidiendo mucho. Ahí también hay soluciones, hay normas que se indican. Y también, amigos, los créditos en los bancos, los intereses de las casas comerciales, esas de Saga y Ripley y las grandazas. Se tiene que pagar todo. También hay soluciones en la ley y que no lo están poniendo a la práctica. Eso en las próximas sesiones que vamos a anunciarlos próximamente. Gracias por su atención, distinguidos amigos y amigas. Gracias por su presencia, gracias por conectarse a esta página y hasta pronto. Dios los bendiga. Buenas noches.